¿Violencia obstétrica o ginecológica? ¿Serán lo mismo o dos temas totalmente diferentes? Acompáñeme, vamos a hablar acerca de este tema. Permítame decirle que no son lo mismo. La violencia obstétrica y violencia ginecológica son dos temas totalmente diferentes. Sin embargo, hay dos elementos en común que los unen. Primero, están dirigidos a la mujer. Y segundo, involucran los órganos reproductores de la mujer. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ginecología y obstetricia? La obstetricia es la especialidad médica que se encarga de la mujer en todo su periodo fértil, embarazo, parto y puerperio. Y la ginecología es la especialidad médica que trata las enfermedades del sistema reproductor femenino, el útero, la vagina y los ovarios. No pierda de vista esto. La promoción de una cultura de parto digna se desvanece no solo por las condiciones del sistema de salud que se encuentran actualmente en nuestros países, sino también porque se encuentra resistencia en médicos que siguen poniendo en práctica procedimientos invasivos y no consentidos. Por ejemplo, podemos hablar acerca de la maniobra de Christeller o presión en el vientre al momento del parto, la episiotomía o corte en el perineo, medicinas para acelerar el parto, y provocando en estos casos, según las evidencias científicas, que provocan más daños a la mujer y al bebé al momento del nacimiento. Un dato muy importante: Venezuela fue el primer país de América Latina que incluyó la violencia obstétrica como un delito en el año 2007, en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Desde siglos atrás se producen los hechos de violencia hacia la mujer en el momento más digno de su vida, el parto. La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia obstétrica como un delito que amerita sanción. Y nos llama mucho la atención que un problema tan complejo, que abarca tan alto número de mujeres en el mundo, sin embargo, son tan pocas las denuncias formuladas ante los cuerpos de seguridad y los órganos competentes en esta materia. Y lo cual se explica por la falta de información que se tiene en cuanto a estos hechos de naturaleza delictiva. Se hace un llamado de igual forma a las mujeres que se han visto involucradas en hechos de esta naturaleza a denunciar, a documentarse e informarse sobre sus derechos, lo cual lo pueden hacer ante la Defensoría del Pueblo, ante el Ministerio Público, ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud, ante el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y demás órganos a los cuales le compete. Pero, ¿qué dice la ley? En materia de este hecho, vamos a hablarles con respecto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a hablarles acerca de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y vamos a hablarles acerca del decreto constituyente para la promoción y protección del parto y el nacimiento humanizado. ¿Sabía usted, estimada dama, que existe este decreto? Le invito a que lo adquiera por internet, lo puede adquirir, es sumamente fácil obtenerlo. Se llama Decreto Constituyente para la Promoción y la Protección del Parto y el Nacimiento Humanizado. De esa manera usted podrá estar enterada de sus libertades y cuando puedan ser violentados sus derechos como mujer. Ahora, ¿qué nos dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? En su artículo número 76 nos dice lo siguiente: la maternidad y la paternidad son protegidas íntegramente, sea cual fuere el estado civil de la madre o el padre. Las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos o hijas que desean concebir y a disponer de la información y de los medios que les asegure el ejercicio de este derecho. El Estado garantizará asistencia y protección integral a la maternidad en general a partir del momento de la concepción, durante el embarazo, el parto y el puerperio. Se lo dice claramente la Constitución de la República en su artículo número 76. Ahora, ¿qué nos habla la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia? En su artículo 19, la Ley Orgánica tipifica
25 delitos. Son 25 causales que son consideradas como delitos, las cuales están contempladas acá. De estas le vamos a hablar acerca solamente de 3. Y les vamos a hablar acerca del artículo número 19, en su numeral 20, donde habla acerca de violencia ginecológica. La violencia ginecológica es la forma de violencia expresada en actos discriminatorios, degradantes o vejatorios de la dignidad de las mujeres y practicados y tolerados por el personal de la salud que atente contra su autonomía y sexualidad. En este caso está diferenciando lo que es la violencia obstétrica y la violencia ginecológica. La violencia ginecológica es la que es aplicada a la mujer en circunstancias normales de ir a su cita ginecológica, de ir al médico, hacerse las revisiones de sus órganos para verificar que todo está bien. Eso generalmente se hace de manera regular. Ahora, existen casos, muchos casos de hecho, donde hay actos lascivos, donde hay médicos con poca ética, o incluso se sabe de situaciones donde hay personas que se hacen pasar por médicos para cometer actos contra la ley y contra los derechos y las libertades de las mujeres en este caso. Así que usted, estimada dama, cuando usted sienta que se están vulnerando sus derechos, su intimidad, su privacidad, que está siendo sometida a actos que usted considere que no sean correctos dentro de la ética y lo normal de la medicina, denuncie. No lo piense, denuncie. Diríjase a los órganos competentes porque esa o esas personas pueden estar cometiendo delitos y violentando sus derechos. Ahora, vamos al numeral 13 del mismo artículo 19 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia. ¿Qué nos dice este artículo? Aquí sí habla de violencia obstétrica. Es la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicación y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre su cuerpo y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres. Lo cual quiere decir que muchas de las acciones que posiblemente se estén cometiendo desde el punto de vista de la obstetricia o el proceso del embarazo, de las atenciones médicas a las embarazadas, estén contrarias a la ley, porque en muchas oportunidades o se abusa de medicamentos o se abusa de imposiciones cuando alguna mujer de hecho quiere tener su hijo de manera natural y le imponen por un condicionamiento médico que tiene que ser por cesárea, se pueden estar violentando sus derechos. Y muchas otras razones, cuando de hecho se han visto muchos casos, muchas prácticas que se consideran inusuales o no normales con pasantes o personas que a veces no son médicos ya de profesión, que tienen contacto directo con las personas en esta situación, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y usted, estimada dama, no permita que se vayan a violentar sus derechos en este caso. Para eso existe la ley. La esterilización forzada, como lo indica en el artículo número 67, quien intencionalmente prive a una mujer de su capacidad reproductiva sin brindarle la debida información ni obtener consentimiento expreso, voluntario e informado, no teniendo ninguna razón médica o quirúrgica debidamente comprobada que lo justifique, será sancionado o sancionada con prisión de 10 a 15 años y suspensión del ejercicio profesional por un tiempo de 10 a 15 años. O sea que no es un juego. Aquí habló de acerca de consentimiento expreso. Se han visto casos donde inclusive firman que sí lo pueden hacer, pero ¿bajo qué condición? ¿Bajo alguna coacción? ¿Bajo o firmas o no te atiendo? Hay que tener mucho cuidado con esto. Y la violencia obstétrica, en su artículo 66 se consideran actos continuos de violencia obstétrica los ejecutados por el personal de salud consistentes en, esto es lo que se define como violencia obstétrica: no atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas cuando sea requerido de manera inmediata.
Obligar a la mujer a parir en posición supina o con las piernas levantadas, existiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical. Obstaculizar el apego inmediato de la niña o el niño con su madre, sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarlo o cargarla, amamantarlo o amamantarla inmediatamente al nacer. Alterar el proceso natural del parto bajo riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración, como lo que conversamos anteriormente, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural. Es muy común que en los centros de salud todas las mujeres que llegan, cesárea, y el parto natural son los que única y exclusivamente llegan por emergencia. No es así. El parto, por lógica natural, debe ser natural. La mujer está diseñada física y biológicamente para tener un parto natural. Solo se debe realizar una cesárea en el momento que es médicamente comprobado y necesario un parto por cesárea. De lo contrario, la mujer debe dar a luz su bebé de manera natural. Lo contempla la ley. En tales supuestos, el tribunal impondrá a las personas o personas involucradas las sanciones contempladas en la ley. Ahora, el decreto constituyente para la promoción y protección del parto y el nacimiento humanizado, según la Gaceta Oficial número 41.376 del 12 de abril del 2008, les invito a buscarla, habla acerca de los principios del parto y el nacimiento humanizado. En su artículo 4, que habla acerca de la gestación, nos indica lo siguiente: el parto y el nacimiento son hechos naturales, fisiológicos, sociales y culturales que forman parte de los derechos reproductivos de las personas y que gozan de asistencia y protección del Estado, las familias y la sociedad. Los principios que regulan el parto y el nacimiento humanizado son los siguientes. En su numeral 9, la gestación no es una enfermedad. La gestación es un hecho natural, fisiológico, social y cultural, y que trasciende al acto médico, está por encima, y no debe considerarse una enfermedad. Para finalizar, les quiero dejar como una reflexión lo que dice el artículo número 30 del Decreto Constituyente para la promoción y protección del parto y nacimiento humanizado. ¿Sabía usted que existen unos carteles de exposición pública y obligatoria que contempla la ley, así como los carteles que usted ve en el negocio que dicen: este es un lugar libre de armas, este es un lugar 100% libre del humo del tabaco? Así, de igual manera, los centros de salud, tanto públicos como privados que atienden a mujeres en condiciones de obstetricia, de ginecología, deben, por obligación, según este decreto, tener estos carteles públicos. Y dice, uno de ellos dice lo siguiente, son dos artículos muy interesantes, el artículo 29 y el artículo 30. El artículo 30 nos dice lo siguiente, el cartel informativo. Artículo 30. Las personas naturales o jurídicas de naturaleza pública o privada y los centros de salud públicos y privados que atienden a mujeres gestantes durante el parto y el posparto deberán colocar a la vista de los usuarios y usuarias un cartel cuyas dimensiones sean iguales o mayores a 80 centímetros por 50 centímetros de largo. Dicho cartel deberá contener lo siguiente: las madres, los padres y la familia a quienes se les haya amenazado o vulnerado cualquiera de los derechos previstos en el decreto constituyente para la promoción y la protección del derecho al parto y el nacimiento humanizado durante la gestación, trabajo de parto, nacimiento y posparto, tienen derecho a denunciar la situación ante la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Ministerio del Popular con competencia en materia de salud,
el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y demás instancias con competencia en la materia de carácter obligatorio. Así que un estado de alerta en los hospitales, en los centros de salud, en las clínicas. Debemos tener esto para informar a las mujeres cuáles son sus derechos y cuáles serían sus deberes en este caso. Y por los momentos no me queda más que decirles que donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. Ahí están nuestras redes sociales, nuestros correos electrónicos, cualquier información, cualquier comentario puede hacerlo a través de esta vía. Esto es Tangarife Asesores. Hasta una próxima oportunidad.